Listo, ya. Bienvenidos a la Hora del Tax, el podcast donde desentrañamos el fascinante mundo de los impuestos. Buena Ah, introducción, ¿no? qué buena. Muy bien, vamos mejorando. Sí. Bien, con Pedro Fechi Gallardo y Eduardo Irribarra. Este es el segundo podcast ya, ¿cierto? Sí, sí, el segundo de muchos, espero. De muchos, sí. El primero habló sobre el famoso y ojalá que dure siempre DFL2, ¿cierto? Y en esta ocasión nos va a corresponder hablar un poquito sobre las famosas y nunca tan bien ponderadas sociedades de profesionales. Sí, que estuvieron muy en boga, bueno, están en boga todavía por la reforma tributaria y que principalmente, bueno, por los temas que vamos a conversar durante lo que dure este podcast, principalmente por la extensión del IVA, que fue un tema muy comentado y que fue muy aplicado por los profesionales. Sí. Este tipo de sociedad eh, resurgió, porque estuvo mucho tiempo ahí fenecida, ¿cierto? Sin movimiento, porque estas sociedades existían y tuvieron una regulación en el año 91 en una circular y en verdad hasta el año 2022 no era tema. Es decir, los contribuyentes que prestaban servicios profesionales en verdad no les interesaba mucho recurrir a esta figura de las sociedades profesionales. Yo, en mi opinión, creo, porque hasta esa época bueno, el servicio, los servicios que se prestan nunca estuvieron grabados con IVA. Entonces, en verdad, y por otro lado, yo creo que la gran parte de las sociedades de profesionales hasta el 2022 eran contribuyentes de la primera categoría. Que yo tenga memoria, nunca vi una sociedad de profesionales tributando en la segunda categoría hasta el año pasado, ¿no? Yo sí Entonces, tuve clientes que eran sociedades profesionales que tributaban en la segunda categoría, que, que es la norma general, es decir, la norma general de las sociedades profesionales es que tributen en la segunda categoría y excepcionalmente ya se podían acoger a las normas de primera categoría. Ahora, nada de eso estaba regulado como está ahora a través de las circulares y los diferentes oficios que ha sacado el servicio desde que hubo la reforma que dejó como una exención del IVA los servicios que se han prestado a través de una sociedad de profesionales y como bien dices tú, ahí como resurgieron este tipo de sociedades que en la práctica, si bien son sociedades limitadas, pero eran muy limitadas desde el punto de vista de hacer otras actividades, porque bueno, más adelante vamos a ver los requisitos, pero el tema del giro único lo limita demasiado y entonces los profesionales optaban por armar sociedades, las sociedades por acciones fueron todavía siguen siendo muy famosas, digamos, dentro del ámbito de los contribuyentes. Entonces, como estaban exentos los servicios profesionales de IVA antes del 1 de enero del 2023, tú podías conformar la sociedad como estimaras y estabas exento y por lo tanto tenías la libertad de hacer tu actividad como una sociedad por acciones, una limitada, etc. ahora, sí, claro, ¿tú tuviste algún caso de sociedad profesional en la segunda categoría antes del 2023? ¿Cuál, en tu opinión, pudo haber sido la razón para que ese cliente tuyo, ese contribuyente, hubiera tomado esa alternativa de tributar en la segunda categoría? Mira, lo que pasa es que este tipo de sociedades eran muy antiguas, por lo menos las que yo vi en la práctica, porque con las sociedades profesionales hubo un boom como al principio, que incluso fue regulado a través de esta circular del año 91 del Servicio de Impuesto Interno, la circular 21, la 21 21. del año 91. Entonces, en la época de los 90, las sociedades profesionales fueron muy, muy utilizadas, ¿ya? Y justamente para que los profesionales que se reunían y hacían sus actividades pudieran ejercerla de mejor forma. Pero después se empezaron a dar cuenta que en realidad las limitaciones que tiene este tipo de sociedades,
principalmente por las mismas instrucciones que imparte Impuesto Interno en relación a las actividades que pueden hacer, los gastos que pueden tener. El dueño no se puede asignar, si está en segunda categoría, un sueldo empresarial. Es decir, hay una serie de limitaciones que tenía este tipo de sociedades. Entonces, fueron optando porque ya se le abrió la puerta a que se pudieran conformar como sociedades comunes, comerciales, y seguían teniendo la exención de la forma. Entonces, las que yo vi eran muy antiguas y que aún iban quedando de ese tiempo y que no se habían actualizado. ¿Ya? Claro, que quizás Ahora, no eran sociedades que optaron voluntariamente por esa alternativa de tributar en la segunda categoría, sino que simplemente se dejaron estar con el tiempo, ¿no? sí, ¿no? Y una característica de estas sociedades es que hacían boletas de honorario. Entonces, aunque estuvieran acogidas en las normas de primera categoría, si estaban en las normas de segunda categoría, tú emitías una boleta y te retenían. Y si estabas acogida en las normas de primera categoría, estaba la exención la excepción, perdón, de retener la retención de los honorarios. Pero emitían boletas de honorario. Entonces, tú ahí distinguías al tiro si era una sociedad de profesionales de primera o segunda categoría, ¿ya? Claro. Como te Ahora, digo, eran sociedades muy antiguas que quedaron, ¿ya? claro, Es, sí, 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 más adelante lo podemos conversar, pero en el fondo eh, igual tienen algunas ventajas estas sociedades cuando se acogen a la segunda categoría. Uno pensará, la primera cosa, claro, es un PPM muy alto en relación a un ProPyme, por ejemplo, ¿cierto? Pero igualmente yo creo que pueden tener algunas ventajas, pueden ser muy útiles para algunas sociedades profesionales. El hecho de poder compartir gastos, ¿cierto? Que en el fondo aquella renta que se asigna a los socios es una renta neta de gastos que cuando son compartidos en un 100%, en verdad tiene sentido este tipo de régimen. Además que es una especie de sistema de renta atribuida, ¿cierto? Porque este saldo que queda se reparte al término del año a los socios de acuerdo a su participación. Entonces, puede ser interesante. Yo no he visto, al menos a contar del 2023, algunos ejemplos de sociedades de profesionales que se queden en el régimen por defecto, ¿cierto? Que es el segunda categoría. Casi todo el mundo opta por la primera. Entonces, pero si lo podemos conversar un ratito más, en el fondo, ¿cuándo pudiera ser conveniente quizás un régimen de la segunda categoría para las sociedades profesionales? O dicho de otro modo, no siempre va a ser el mejor camino que esta sociedad se acoja al régimen de la primera categoría, ¿cierto? sí, sí, son opciones. Uno tiene que evaluar tirando números, como hacemos nosotros los contadores, y evaluar ambas alternativas. Ahora, Sí, como tú bien dices, la sociedad profesional acogida a las normas de la segunda categoría es una renta atribuida. Es como la tributación del régimen transparente en la primera categoría. Entonces, bueno, más adelante esperamos que, sí. cuando veamos un poquito más el tema, vamos a ver que estas sociedades se pueden acoger a las normas de primera categoría y dentro de la primera categoría optar por el régimen que se le acomode. Perfecto. Mira, déjame hacer un poquito de contexto. En el fondo, estas sociedades de profesionales resurgieron, como dijiste tú, justamente por una indicación que la OCDE le dio a Chile, ¿cierto? En el sentido de que el sistema tributario sería más justo, entre otras cosas, por, en el fondo, eliminar una serie de exenciones que existen en el sistema tributario, y en especial en el IVA, ¿cierto? En donde se detectó que existe una gran erosión tributaria, en palabras del profesor Yáñez, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, Sí, nuestro una profe. erosión, nuestro profe, que en el fondo fomenta un poco la inequidad en el sistema tributario entre los contribuyentes que están en una misma posición. Entonces, el consejo fue que en verdad todos los servicios se grabaran, ya, por regla general, ya. Cosa que no ocurría hasta el año 2022, ¿cierto?, en que un tributarista promedio tenía que entrar en el análisis de si un determinado servicio quedaba comprendido dentro de estos numerales 3 y 4 del artículo 20. Entonces, Exacto. eh, aun cuando el servicio, a través de su jurisprudencia, fue ampliando cada vez más el espectro de servicios, ¿cierto? Ese era como el camino
que estaba tratando de llevar el servicio con su interpretación. Entonces, por medio de una ley que se publicó en el año 2022, que fue la ley 21.420, se estableció como regla general que los servicios se iban a grabar con IVA a contar del año 2023, ¿cierto? Y estableciendo una serie de normas transitorias, ¿cierto? Para que se pudieran estos contribuyentes que hasta el año 2022 no se afectaban con el IVA, pudieran transitar, reorganizarse, ¿cierto? Incluso el servicio se refirió un poquito a la posible ilusión de una reorganización que tuviera ese fin, y por lo tanto ya en el año, a contar del año 2023, ¿cierto? Por regla general, todos los servicios se graban con IVA, ¿ya? Y ocurre, bueno, que a pesar de esa nueva regulación, se mantuvo una exención en el IVA, en el artículo 12, letra E, el numeral no me acuerdo en este minuto. Número 8. Número 8, bien, gracias, que eximía a aquellas rentas del artículo 42 y 48, ¿cierto? Entonces, bueno, en el proceso legislativo se hizo ese alcance. Bueno, ocurre que en el artículo 42, en un parrafito abajo, aparecen las sociedades de profesionales, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con ellas? Es decir, como la regla va a ser que todos los servicios se graben con IVA, entonces una sociedad profesional se podría acoger a esta exención del artículo 12, ¿ya? Y por suerte se alcanzó a atajar en el proceso de discusión legislativa, y se dejó, yo diría que no muy reflexivamente, pero se decidió, yo creo que por tiempo, mantener, aplicarle la exención también a las sociedades de profesionales, ¿ya? Y así quedó, ¿cierto? Por lo tanto, la regla general es que las personas naturales que obtengan rentas del artículo 42 o 48 quedan exentas de IVA por regla general, ¿cierto? Cuando su actividad es aquella en donde predomina el trabajo por sobre el capital, que es el gran criterio, ¿ya? Y además las sociedades de profesionales. Pero ocurre, ¿cierto? El gran problema, que como antes no era tanto tema las sociedades de profesionales, el propio artículo 42, número 2, no da una definición legal de sociedades de profesionales. Y por lo tanto, en su oportunidad, que fue esta circular del año 91, se dio una definición que a mí me parecía súper correcta. Por ejemplo, que no se requería el título profesional, ¿cierto? Eh, eh, y por lo tanto, al no regular, o por el hecho de que el legislador no dio una definición de sociedad profesional, el servicio se vio enfrentado, ¿cierto?, a tener que dar una definición de acuerdo a los tiempos, ¿ya? Actualizado un poquito, ¿ya? Y en ese sentido, el servicio, a través de una circular, la 50 del año 2022, se atrevió a acotar un poco más el concepto de sociedades de profesionales, pero fue una definición un poquito compleja, ¿cierto?, discutible, y quizá un poco corta, lo que significó una serie de oficios sobre el tema. De hecho, hay un abogado de la plaza, ¿cierto?, que ya tiene la numeración de los oficios que han sido emitidos con Wow. sociedades de profesionales. Entonces, ese es el contexto actual, ¿cierto? Entonces, ya pasó todo el estrés de aquellas sociedades que tenían que haberse registrado hasta el año pasado, hasta el año pasado, 2023. Sí, hubo un primer Para, plazo hasta el 30 de junio y el servicio después lo extendió al 31 de diciembre. claro, ¿Ya? y cumpliendo ese enrolamiento hasta diciembre del 2023, les servía la extensión durante todo ese año, ¿cierto? Como retroactivamente Sí, lo hizo. una serie de requisitos, el servicio sacó una resolución también con las instrucciones cómo tenían que operar. Y en la práctica, muchas empresas que cumplían con los requisitos, que si bien vamos a analizarlo un poquito más, eh, eh, algunas quedaron ahí atrapadas, principalmente sociedades por acciones, donde uno o dos socios no cumplían con los requisitos de título profesional o profesiones afines, que también harto que se conversó en ese tiempo.
quedaron atrapadas. Entonces hoy día en la práctica encontramos que hay sociedades de profesionales que están exentas de IVA y otras sociedades que también son profesionales, pero que no cumplen los requisitos que establece el servicio, porque no está en la ley, como dice bien tú, la definición de sociedades profesionales, y que están grabadas con IVA. Entonces, esa también ha sido una discusión en varios ámbitos académicos, ¿ya? En el sentido de que dos contribuyentes con las mismas características, con la misma renta, uno tiene una renta grabada y el otro no. Entonces, se discute igual eliminar esta exención a las sociedades profesionales y dejar a todo el mundo afecto a IVA. No sé, no, lo escuché hace un tiempo atrás en la reforma que no fue, la reforma que se discutió el año pasado, algo salió, pero hoy día en la práctica no se ve la discusión que se está haciendo, así que yo creo que es una norma que quedó, ¿ya? Es algo que yo hoy día, si yo me quiero constituir como sociedad profesional, lo primero que le digo yo a mis clientes o a alguien que me consulta sobre el tema es, veamos los requisitos que establecen para ver si lo podemos hacer y luego hacemos la constitución, porque las sociedades profesionales en sí son sociedades de segunda categoría. Lo que hacen es la excepción para cogerse a la primera categoría. Entonces, ¿cómo se hace la iniciación de actividades? ¿Cómo se hace el registro en el servicio de impuesto interno? Hoy día todo eso está simplificado. Digamos, no es fácil, pero se puede hacer y comienzas a emitir tus documentos tributarios, en este caso la factura exenta. Claro. Eso que dijiste tú es súper importante porque, por ejemplo, ahora en el proceso de operación renta, en algunos casos, aquellos que son socios de las sociedades de profesionales, el sistema les dice que tienen que informar el porcentaje de participación en las utilidades cuando son socios de sociedades de profesionales de la segunda categoría. De la segunda categoría, sí. Sí, Claro, lo dice así, sí. pero en el entendido de que efectivamente son sociedades de la segunda categoría, pero no significa que se trate, en el caso puntual, de una sociedad que está tributando en la segunda categoría, porque No, si es la primera, sigue siendo socio de una sociedad de la segunda categoría, pero que se acogió al régimen de primera. Entonces, a las normas de la primera, claro. Claro. algunos se confunden y dicen, chuta, entonces el sistema no me reconoció mi tránsito a la primera categoría y piensa que va a tener que tributar en la segunda. Sí, no, pero no, tiene que ser, si tú optaste, bueno, una vez que tú diste este aviso, te adecuaste tu estatuto, adecuaste, muchas eran sociedades por acciones, se tuvieron que transformar en sociedades limitadas, ¿ya? Y luego de eso, es decir, pasar de acciones a derechos en la práctica, y luego de haber hecho esas adecuaciones, informar al Servicio de Impuesto Interno que tú cumplías con los requisitos para seguir ¿cuánto se llama? Con este tema de la exención del IVA. Ahora, en la práctica yo he visto hasta el día de hoy todavía sociedades que siguen emitiendo facturas exentas por servicio sin cumplir con los requisitos, ¿ya? Yo le he representado a varias de ellas y me han dicho que en realidad sus asesores, sus contadores, le han dicho que para ellos no les es aplicable las normas. Entonces yo digo, wow, es decir, ahí hay un tema de interpretación, todavía yo creo que hay muchas dudas, a pesar de que, como dices tú, hay una serie de instrucciones, una serie de oficios. La circular 50 fue yo creo que una de las más esperadas del año 2022, cuando tuvimos que empezar a aplicar esto, cuando salió el borrador de la circular, creo que fue una de las que más Más comentarios comentada, tuvo, sí. ¿sí? Que recibió el servicio. ¿Ah? Y luego cuando salió fue como el final de la novela, la generación 98, es decir, plop. Es cierto, claro, sí. Creo que le faltó un poquito más de punta a esa circular, ¿cierto? Sí, sí, con todos los aportes que había de todos lados, yo creo que pudieron haber hecho algo un poco mejor, pero bueno, Sí. todos Ah, sabemos que en realidad el servicio muchas veces se deja muchas cartas porque si es muy explícito en algunas cosas, después se complica más. Entonces, sí, por ahí sí, de repente deja algunas cosas ambiguas como para que ellos las puedan interpretar en la práctica.
Claro, sí, efectivamente. En algunos casos el servicio se reserva cierta casuística, primero para no comprometer un poco el alcance, pero segundo también para esperar una consulta concreta, ¿cierto? Mm. Efectivamente. Pero también, yo que trabajé en esa área normativa, no es fácil proyectar el alcance a una serie de detalles, ¿cierto?, que se dan en la vida diaria, en la economía No, tan dinámica, y por lo recoger todos los tanto, casos no, imposible. claro, y a veces la gente es un poco exigente, ¿cierto? Que espera que casi que la circular se meta en su caso concreto, pero es difícil. Así que yo valoro. Yo tenía un gran profesor de derecho tributario, ya un hombre muy antiguo y muy sabio, que decía que había que leer lo que la circular no dijo. Es decir, entonces, o lo que no Leer dijo entre el líneas. oficio, es decir, claro. Sí, Y eso es un gran mérito de los que lo pueden ver. sí. Ahora, ojo que sin irnos por la rama, pero esta emisión de circulares, cuando hay reforma, en verdad no se hace por el cumplimiento de una ley. No existe una obligación legal de emitir circulares cada vez que se haga una reforma a alguna norma legal. Entonces, es como una práctica chilensis, que, claro, a veces no cae bien porque suelen ser textos bien detallados, muchas páginas de lectura, ¿cierto? Pero al final tiene una utilidad, ¿cierto? Marca Sí. una pauta y además el servicio le sirve para ir construyendo su posterior interpretación siempre desde esa base bueno, que es la ley, pero luego en la circular. Bueno, convengamos que las circulares son obligatorias para los funcionarios de impuesto interno y no para los contribuyentes. Pero si tú te coges de buena fe a las interpretaciones que hace el director a través de las circulares, oficios u otros comunicados, no te podrían cobrar impuestos diferentes. Si te dicen Así que es. si tú cumpliendo con los requisitos para sociedades profesionales eres exento de IVA, mañana tú cumpliendo con esos requisitos estás con la tranquilidad que puedes trabajar emitiendo documentos exentos. ¿Sí? Esa es la particularidad de la circular. Y eso yo creo que no hemos acostumbrado todos a tener esa certeza que te diga el Servicio de Impuesto Interno de cómo hacer las cosas o cómo interpreta ciertas situaciones, Sí. porque en realidad muchos interpretamos después con el tiempo de otra forma qué Sí. quiso decir el legislador o qué quiso decir la norma. Y bueno, podemos discrepar y al final quien resuelve son los tribunales. Claro, claro. Claro, y no siempre el legislador quiso decir algo, ¿no? Eso es bien O el interesante. espíritu de la ley. A veces simplemente se le fue considerar un determinado alcance. Entonces, a veces Sí, uno quizás por formación, ¿cierto?, universitaria, uno dice, mira, el legislador es casi como una persona omnisciente que está consciente y no pudo no saber el alcance que ahora uno está analizando, pero ocurre muchas veces que la norma, con el pimponeo que se hace, con la discusión en un congreso con parlamentarios que no son expertos, no solamente en lo tributario, no tienen por qué no, serlo, pero quizás claro. en una cierta técnica legislativa, la norma a veces queda corta, queda mal hecha, hay lagunas y por lo tanto, en algunos casos el legislador derechamente no tuvo idea de aquello que le estamos preguntando. Oye, ahora, claro, yo creo que antes de analizar un poquito los requisitos, quizás una pregunta es decir, bueno, ¿conviene que un profesional, cuando no puede operar solo, directamente no le conviene operar solo como contribuyente global complementario, conviene en todos los casos estar exento de IVA? Y por lo tanto, ¿conviene recurrir a esta figura de las sociedades profesionales? O pudiera ser que en algunos casos esta situación es neutra para el contribuyente. ¿Por qué? Porque uno dice, la única diferencia básicamente entre tratar de cumplir todos los requisitos de las sociedades profesionales es que va a quedar exento del IVA, y el IVA es un impuesto indirecto de traslación que se supone que grava el consumo, es decir, económicamente va a gravar al que contrata el servicio profesional y por lo tanto la sociedad profesional va a ser un mero
recaudador, ¿cierto? Va a trabajar para el fisco en el sentido de que le va a cobrar al cliente y va a retener el impuesto al Estado. Y en principio pareciera que la sociedad de profesionales no va a soportar nada de IVA, pero sabemos que eso no pasa, ¿cierto? Que en algunos casos, y en no pocos casos, yo diría la mayoría de los servicios profesionales que se prestan a través de sociedades, este IVA es soportado por el profesional, por las sociedades profesionales. De hecho, el mismo colegio de abogados Claro. y algunos tributaristas de la plaza hacían ese comentario. Recuerdo que alguno por ahí dijo que este mecanismo, este IVA a los servicios profesionales era un mayor impuesto al profesional, ¿no? Porque iba a tener que Claro. soportar y no siempre poder, porque claro, ¿cuál es el cliente promedio de los profesionales? Yo diría, o sea, no tengo la estadística, pero yo creo que buena parte de los profesionales le prestan servicio a personas naturales, contribuyentes que no son del IVA. Por lo Claro. tanto, Consumidores finales. exactamente, y con la oferta que hay de profesionales, quizás no pueden darse el lujo de decir, mira, te voy a cobrar lo mismo masiva. ¿Ya? Entonces, no les queda otra que cobrar un valor con IVA incluido y estos contribuyentes van a tener que soportar el impuesto. Entonces, pero no ocurre en todos los casos, porque no sé, los estudios más grandes o los profesionales un poquito más asesores corporativos, qué sé yo, muchos de sus clientes son contribuyentes del IVA. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí es indiferente el impacto y da lo mismo un poco si conviene o no acogerse a la exención. Entonces, no es que sea bueno ni malo, eso es lo que yo quiero resumir No, con esta como idea. bien, como bien dices tú, hay que evaluarlo. Es decir, cada contribuyente en base a a su experiencia o al proyecto que quiere desarrollar o lo que quieren, los servicios que quieren prestar, tienen que evaluarlo. Porque, por ejemplo, en un mundo ideal, tú le haces una factura con IVA y el cliente te paga la factura al mes siguiente, por lo tanto, tú pagas tu formulario 29 sin problema. Pero en la realidad, en la práctica, nos encontramos que este tema del pago a las pymes, especialmente por las grandes empresas, se postergan ya 30, 60, hasta 90 días. Entonces, bueno, ahí sale este tema de que uno puede postergar el pago del IVA hasta dos periodos, pero en la práctica muchos clientes no pagan la factura porque convengamos que en realidad el documento tributario hay que emitirlo al momento del pago, en el caso de los servicios, ¿ya? Pero si tú no haces la factura, no te pagan, entonces es una por otra. Al Es cierto, final ¿no? terminas teniendo un IVA débito fiscal que tienes que enterar el próximo mes, pero que no te han pagado la factura y por lo tanto que tienes que asumir tú esa carga financiera, porque es una carga financiera que por recaudar para el fisco. Pero también hay que evaluar el hecho de que hoy día, como eres contribuyente de IVA, puedes recuperar el IVA crédito fiscal de tus compras o adquisiciones. Por lo tanto, te empiezas a hacer más barato, por ejemplo, comprar equipamiento para la oficina. Si tú piensas en invertir, no sé, 10 millones de pesos, sabe que en realidad tu costo va a ser 8 millones y algo porque la diferencia la vaya a recuperar. En cambio, un profesional o una sociedad de profesionales que está acogido a este tema de la exención del IVA, su costo van a ser los 10 millones. Entonces, también hay una serie de otras formas de financiamiento que se te abren. Yo, por ejemplo, el tema del leasing. Yo puedo comprar los bienes digamos, no comprar, sino que puedo contratar los bienes de la empresa a través de un leasing y decir, bueno, voy a negociar con el banco para que me financien completamente los equipos computacionales, etcétera, y a los 4 años lo cambio. Y me vuelven a incorporar equipos nuevos. Pero ese arrendamiento es afecto a IVA y por lo tanto, si eres una sociedad de profesionales acogida a las normas de exención, el IVA pasa a ser costo. En cambio, si no eres, ¿cómo se llama? Si eres contribuyente del IVA, ese IVA tú lo recuperas y por lo tanto tu costo es menor. Entonces, no todo es malo, no todo es bueno, así que hay que evaluarlo en su justa medida. Yo creo que muchas sociedades profesionales hoy día están evaluando si les conviene, si el cambio que hicieron les convino o no. ¿Por qué? Porque imagínate que generaron utilidades por 500 millones de pesos. Una sociedad de profesionales, que en la práctica yo lo he visto, profesionales de ingeniería, profesionales constructores,
profesionales, abogados, contadores, etcétera, y resulta que no pueden reinvertir en comprar un bien raíz y arrendarlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es giro único. La única alternativa que le queda es retirar las utilidades, ¿ya? O mantenerla, y creo que por ahí el servicio dijo que en realidad si tú las inviertes en un depósito a plazo, podrías hacerlo, porque en realidad no estás ejerciendo otra actividad, solamente estás, pero ojo, que dependiendo del régimen de tributación que tú te encuentres, si hay que ver si cumples o no con los requisitos para mantenerte en la primera categoría. Bueno, hay otras cosas que hay que evaluar, ¿ya? Como bien Sí. dices tú, no todo es bueno y no todo es malo, ¿ya? Depende de cada uno de los contribuyentes. Aquí no hay una fórmula mágica a aplicar para todos, cada uno tiene su receta. O sea, yo creo que cada cosa que uno va conversando va surgiendo otra idea. Por ejemplo, quizás ahora que estamos en un proceso legislativo, yo entiendo que el proyecto no lo contempla, pero quizás hacer conversar un poco el régimen ProPyme, es cierto que te hace tributar por rentas percibidas, que esa lógica, que esa filosofía converse también con el IVA, ¿cierto? Tú dices, claro, la ley dice, si te pagan, emite la factura. Si la emitiste antes, bueno, porque tú fuiste, te apuraste, ¿no? ¿Cierto? Pero mientras no te paguen, no emites factura. Pero en la práctica, como tú dices, a veces piden emitirla y ahí se posterga. Entonces, quizá uno debiera, o sea, debiera quizás legislarse en el sentido de que el débito fiscal o el IVA débito debiera devengarse con el pago y no con la emisión de la factura. Sería una buena propuesta, yo creo, para alinear, porque muchos de los problemas que tienen las pymes no son PPM, ¿cierto? No, es más el IVA, el Sí, problema, el gran problema de caja, ¿cierto? claro, el problema de caja. Bueno, y lo otro que, un comentario aparte, más o menos lo que tú estabas conversando. Hoy en la práctica es más fácil hacer una declaración de renta, de impuesto a la renta de una empresa del régimen general, 14A, que hacer una declaración de renta del régimen ProPyme. ¿Por qué? Porque tenéis que hacer una serie de análisis respecto de que te pagaron los proveedores, porque hay que tributar en base a lo percibido, si tú pagaste la factura. Muchos clientes, por ejemplo, tienen la costumbre de pagar los días 1 o 2, entonces los sueldos, por ejemplo, que se pagan el día 2 de enero ya no caen dentro del periodo tributario y hay que estar analizando qué pagaste, qué no pagaste. Entonces, y después hemos tenido fiscalizaciones donde el servicio te pide la constancia de cuándo fueron pagados efectivamente los sueldos, las transferencias, o cuándo fueron pagadas las facturas que tú pusiste que estaban pendientes de pago o que te habían pagado. Entonces, hoy día en la práctica, si bien... Régimen simplificado no es. no, claro, eso iba, que en realidad la intención fue buena, pero en la práctica es muy complejo de hacer. El cliente o el contribuyente tiene que ser muy ordenado. Si no es ordenado, puede tener muchas complicaciones. Entonces, con el régimen general, en realidad es mucho más simplificado porque todo lo devengado se considera como ingreso y lo mismo que los gastos, si están adeudados o pagados. Ese es un error. Ese es un error que el sistema simplificado termine siendo más complejo que el régimen general. O sea, eh, algo hicimos mal, ¿cierto? Yo recuerdo en mi época de universitaria, ¿cierto? En una charla que dio un director del Servicio de Impuesto Interno, comentaba que el régimen era como casi el libro del negocio, era la contabilidad, ¿cierto? Y por lo tanto, dedíquese a vender y a crecer, no se meta con regímenes ni con fondos de utilidades tributables, pero fue increíble cómo se desconoció esa filosofía, ¿cierto? Sí, Todo en virtud de quizá una desconfianza, en algunos casos razonables del servicio, ¿cierto? De querer controlar un poco la situación de estos contribuyentes, porque hay un buen espacio de evasión, eso es indudable, ¿ya? Pero esa desconfianza se materializa en una serie de obligaciones, compromisos, en ir abriendo estos criterios, estos libros de compraventa, ahora tienen más detalles, se emiten cada vez más resoluciones, hay muchas más declaraciones juradas, entonces al final se complejiza, ¿ya? Entonces, ojalá que quizás el legislador tome conciencia un poco y dé un paso atrás en favor de que efectivamente estos regímenes sean simplificados. ¿Sí? Sí, la idea es que dejemos
a estos contribuyentes crecer, ¿ya? En el Sí, fondo, la lógica, si uno ve la lógica de estos regímenes simplificados en el mundo, la lógica es, mira, yo fisco renuncio a cobrarle el tributo que corresponde de acuerdo a su capacidad económica, ¿ya? Renuncio en favor de facilitarle un poco el trabajo para que esta pyme, estos emprendedores crezcan, ¿ya? Y por lo tanto, si se renuncia a esa recaudación que correspondería, en el fondo tiene que expresarse con un acompañamiento en que el servicio deje trabajar a estos contribuyentes. sí, Bueno, ¿no? Y muchas pymes que cumpliendo con los requisitos formales quedaron atrapadas en el régimen general por no cumplir con los requisitos de los ingresos, los tipos de ingresos. Si tienes ingresos por arriendo, por arrendamiento, o por obtención de derechos sociales o dividendos, quedas atrapado en un régimen que te obliga a una serie de obligaciones accesorias, como muchas declaraciones juradas, mucha información que tienes que enviar a impuesto interno, que en realidad eres menos que una pyme. Si al final tengo clientes sí, que tienen 3, 4 propiedades que arriendan y que quedan dentro del régimen digamos, general. general. Mm. Claro. Oye, y eso Bueno, que comentabas tú de este crédito claro, uno dice, bueno, entre perderlo y no perderlo, mejor me compro, ¿cierto?, la camioneta, me compro arriendo la oficina amoblada, y quizás habría que esperar un poco un par de años para ver la estadística, pero quizás este régimen, ojalá se cambie, pero si es que no cambia, uno podría proyectar que quizás muchos profesionales que están en esta sociedad o que tributan en este régimen de primera categoría, cuando tienen que tributar con IVA, va a hacer que se capitalicen, es decir, eh, van a empezar a quizás mejorar su capital, ¿cierto? Porque hasta el año 2022, en verdad, el profesional no tenía un incentivo para mejorar su capital, ¿cierto? En cambio ahora, como tiene esta posibilidad de aprovechar el crédito fiscal, quizás lo hagan, ¿no? Y eso significa una mayor digitalización, quizás mayor equipamiento. Y en esa línea, Pedro, con esto termino, en el fondo, esta regla, ¿cierto?, de que tiene que tener un giro único y que excepcionalmente se acepta algún tipo de actividad secundaria cuando es para cuidar la inflación y, ¿cierto?, el valor de ese patrimonio, quizás podría modificarse, ¿cierto? En el sentido de que es perfectamente posible que un profesional preste los servicios, que el ingreso principal sean los servicios profesionales, pero que vaya acumulando patrimonio en esa sociedad, por ejemplo, comprando bienes y generando rentas pasivas, ¿cierto? ¿Por qué prohibirle que este contador auditor que está en una sociedad profesional pueda comprarse propiedades por medio de esta sociedad, ¿cierto? Y generar una renta de arrendamiento, pero que en ningún caso hace que el ingreso principal sea el profesional, ¿cierto? Quizás podría ser un poquito más flexible a la norma y permitir que en el fondo no se le complique la vida al profesional que le va bien, ¿cierto? Y que no tiene otra alternativa que hacer un retiro tributario con impuestos finales para después invertir en otro patrimonio, ¿cierto? sí, pero convengamos que todavía sigue siendo la interpretación de impuesto interno respecto de que las características que tiene tener estas sociedades profesionales, porque por lo menos yo no, desconozco, bueno, tú manejas mejor la parte legal que yo, respecto de alguna definición que diga en el Código Tributario o en la Ley de la Renta que las sociedades profesionales tienen que tener giro único. Eh, Claro, la ley es una interpretación administrativa. entonces, claro, entonces perfectamente, bueno, ¿qué hago yo con los excedentes? Es decir, me los retiro, tributo, si estoy acogido al régimen PYME o al régimen, ¿cómo se llama?, general, eh, como sociedad de profesionales de primera categoría, pero la tributación es muy elevada. Entonces, generalmente uno sabe que a mayor ingreso de una persona, gran parte del dinero que excede su, ¿cómo se llama?, sus consumos diarios o consumos de vida, gastos de vida, se invierten. Entonces,
si yo los mantengo en la sociedad, tampoco lo puedo invertir, porque Claro, no me permiten hacer inversiones de acuerdo al giro único, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Habría que ver en estos casos en qué invertir esos dineros. Como dices tú, para amortiguar la inflación podría ser un depósito a plazo. claro, claro, pero hay tantas ideas de negocio que uno puede hacer con ese capital. Ahora, hay una ventana, hay un oficio reciente que... Sí, que vamos a llegar Ah, ahí, vamos a estamos llegar hablando ahí, sí, sí, el empresario sí, individual, ya, ya, exacto. Pero no nos pero adelantemos, vamos ahora con cómo ya, sería, aunque lo hablemos un ideal, poquito más de los ya, requisitos, porque hemos hablado de que perfecto, sí, que no, pero sí. Aunque enumerémoslo. Tú lo tenías ahí, ¿cierto? para terminar la idea, en el fondo, estas ventanitas debieran estar en la ley, ¿cierto? En el Sí. fondo, ¿por qué tener que estar esperando estas interpretaciones, tomar conciencia del servicio, ¿cierto? En decir, mira, sí, no pasa nada, no pasa nada, no se desvirtúa esta sociedad profesional. Mira, los requisitos. Parece que te quedaste pegado con la No, imagen. no, yo No, no, ya. estoy Mira, esperando. claro, revisando, mira, primera cosa, la ley no da una definición de sociedad de profesional, ¿cierto? Por lo tanto, todos estos requisitos que ya todo el mundo sabe, pero que vamos a leer acá, están en la circular 50 al 22, y que básicamente son cinco. El primero, que se trate de una sociedad de personas. ¿Ya? El segundo, el objeto exclusivo, que más o menos es lo que conversamos recién. El tercero, que sean servicios prestados por intermedio de sus socios. El cuarto, que todos los socios deben ejercer sus profesiones para la sociedad. Y el quinto, que estos socios tengan profesiones idénticas, similares, afines o complementarias. Me, eh, a veces un poquito reiterativo, porque son sinónimos en algunos casos, pero dice la circular idénticas, similares, afines o complementarias. Entonces, cumpliendo esos cinco requisitos, estas sociedades profesionales podría acogerse a la exención del IVA. ¿Ya? Ahora, cuando uno abre estos requisitos, se encuentra con algunas interpretaciones que pueden ser debatibles. ¿Ya? Pueden ser debatibles. En el fondo, el primer requisito, por ejemplo, la sociedad de personas, que tenga que ser una sociedad de personas por lo tanto no puede hacerlo una sociedad por acciones, una IRL, es súper discutible. Yo creo que ahí el servicio se equivocó, ¿cierto? Porque en el fondo, si uno mira en general los impuestos a la renta, ¿qué es lo que busca grabar? ¿Al sujeto o a la actividad? Es la actividad, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la sociedad de profesionales, lo que se está grabando es la renta que produzca una actividad. Ahora, si esa actividad yo lo presto a través de una persona jurídica especial, escojo libremente algunos de los tipos de sociedades que existen, en verdad, en mi opinión, eso debería ser un poco irrelevante, ¿no? Salvo que se trate, ¿cierto?, de una sociedad anónima abierta, en que obviamente ahí se desvirtúa, ¿cierto? Pero si uno, ahí quizás le faltó un poco más de empatía al legislador, porque eh, ¿cómo prestan hoy los servicios la gran mayoría de los profesionales, al menos hasta el año 2022? Yo creo que el gran invento, ¿cierto?, que surgió con la ley de mercado de capitales 2 fue la sociedad por acciones, ¿ya? Que habla de sociedad, pero puede ser unipersonal. Ya existía antes la IRL, como en el año Claro. 2003, 2004, luego la sociedad por acciones que pueden ser unipersonales, y en verdad parece que los chilenos somos bien individualistas y muchos operan a través de su SPA, que es una sociedad Sí, súper fácil de administrar, más todavía ahora con el sistema de constitución de sociedades por la página de por el Empresa en un portal de Día. Empresa en un Día, sí. Claro. Entonces, ¿por qué excluir este tipo de sociedad? Que claro, la SPA es una sociedad esencialmente de capital, ¿cierto? En el fondo forma parte de la misma familia de la sociedad anónima, pero hasta por ahí nomás, porque hoy uno diría es una especie de sociedad de personas en muchos casos, ¿ya? Entonces, Sí, incluso en la además, administración, pues. entonces, por ejemplo, si uno ve en la legislación española, el régimen de las sociedades de profesionales no considera el tipo social.
porque no es tan relevante, si lo importante es qué servicio se está prestando, ¿ya? Exacto. Entonces, esto de enquistarse en que, de acuerdo porque esto no solamente se interpretó en este oficio, también en la circular 115 del 22, se especificó más todavía este requisito, se dijo, mira, tiene que ser solamente sociedad de responsabilidad limitada y sociedad colectiva civil, ¿ya? Y por lo tanto quedan fuera muchas sociedades que prestan servicios profesionales y que en verdad no pueden acogerse a la exención. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de relevante que simplemente sea una sociedad de responsabilidad limitada? El gran problema es el segundo socio, en algunos casos Claro, las personas no lo tienen. Y yo he visto, bueno, lamentablemente, personas colegas que se esfuerzan, ¿cierto?, a hacer sociedades, pero que en realidad no son socios, no llevan un negocio común, y eso puede generar hartos problemas, ¿cierto? Porque ser socio de una sociedad de responsabilidad limitada no es lo mismo que ser accionista en una sociedad por acciones, ¿cierto? es muy Salvo que tenga un distinto. pacto accionista muy amarrado, Claro. pero no, es un compromiso, son decisiones que se hacen en conjunto, no es fácil. Entonces, ahí quedó corto el servicio en su interpretación y al parecer, bueno, este proyecto de reforma tributaria no tiene la intención de cambiar el régimen. No, por lo menos dar una definición para tener una certeza legal no se ve en el horizonte, digamos, por lo menos no lo he visto yo en los proyectos que ha presentado el gobierno o que algún parlamentario ha querido relevar dentro de la discusión. Sí, y Así que no, tampoco, y claro, y tampoco todavía existe ningún juicio en donde un juez tributario podría decirle, mire, sociedades profesionales no es lo que usted dice, ¿ya? Yo esperaría, ¿cierto?, que en alguna sentencia, cuando esto empiece a ser fiscalizado, ¿cierto? Eh, sí, eh, puede que esto lleve a un juicio, a un litigio, y un juez tributario se encuentre en la posibilidad de poder eh, debatir y pensar diferente de esta interpretación, pero hasta ahora está lo que dice el servicio. sí, bueno, y bueno, y algo abrió el servicio la posibilidad de que existieran otros socios dentro de la sociedad que hicieran otras funciones distintas a las que se establecían, que era el hecho de que tenían que generar ingresos o a desarrollar la actividad de la empresa, ya que Sí, es otro de los requisitos. Entonces hay un oficio por ahí que donde consultan al servicio que son 5 abogados y tienen un socio que me imagino, no dice la profesión, pero debe ser ingeniero comercial o contador auditor, quien ligado se a las encarga, finanzas. claro, quien se encarga de la administración y finanzas de la sociedad. Entonces, le gusta el servicio, oye, nosotros cumplimos con los requisitos para ser sociedades profesionales. Si uno de nuestros socios, en vez de ejercer como profesional legal, se encarga de esto y el servicio le dice, sí, mira, sí, sí puede, porque en realidad el socio está trabajando también para la sociedad. Entonces ahí como que se abre un poquito el servicio a decir, mira, las profesiones afines eh, pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser compatibles en la medida que tú puedas demostrarle el servicio, como siempre ha sido, de que en realidad es complementario a lo que estamos haciendo. Claro, porque esto de esta complementariedad, esta afinidad de profesiones, uno lo relaciona con el servicio que se presta, ¿cierto? En el fondo, por ejemplo, en nuestro caso, si prestáramos servicio conjunto, seríamos profesiones afines, complementarias, porque en el fondo el producto que nosotros entregaríamos es un producto que se construye a través de estas dos profesiones que son complementarias, ¿cierto? Sí, pero Pero, si prestáramos servicios solamente contables, no podríamos ser sociedades profesionales, porque tú eres abogado, yo soy contador. ujú, Si hacemos el servicio de asesoría tributaria y contable, ahí sí podríamos ser una sociedad profesional. No sé, digamos, la distinción que hay respecto de cómo podemos complementar, ¿ya? claro, Por ahí hay un oficio medio polémico donde eh, un profesional de otra veterinario, área, de otra área, que es estudió un veterinario, diplomado, el que estudió sí. diplomado en El tributación, tributario es veterinario. claro, entonces le preguntan al servicio y dice, sí, tú estudiaste tributación, por lo tanto pueden prestar servicios de asesoría tributaria como Claro, y es sociedades un, profesionales. y es un diplomado, es un diplomado. Sí, pero después hay otro diplomado que dice que en realidad no le sirve porque no es conducente a título académico. Entonces, bueno, un día me dice que sí, otro día me dice que no, entonces, ¿qué quedamos?
sí, es cierto. Claro, claro, entonces, este nuevo criterio que tú comentaste del socio que se dedica a las finanzas, es súper, digamos, contrastante con los criterios anteriores. Y hubiera sido ideal, ¿cierto?, que el servicio hubiera reconocido una especie de cambio de criterio, porque a veces no quiere reconocerlo y eso nos ayuda en la certeza jurídica, porque el contribuyente lector, ¿cierto?, dice, pero entonces entendí mal lo que decía. No, entendió bien, lo que pasa es que cambió el criterio, ¿cierto? Y ahora el servicio cambió esta lógica de que la complementariedad no se vincula al servicio que se presta, sino que es una complementación a la función que se realiza en la sociedad. Y eso Sí, tiene pues, todo el sentido, ¿cierto? En el fondo perfectamente. son aquellas profesiones que coadyuvan, así lo dice el oficio, y es Sí. lo que mencionaba desde antiguo la circular 21, ¿cierto? Que hablaba de que una sociedad de profesionales podría contratar personas para que colaboren, ¿cierto? Mientras no se convirtiera en una especie de empresario, ¿ya? Sí, No se sí. desvirtuaba. Sí, bueno, hay varios oficios respecto de eso, de que en realidad le preguntan al servicio si pueden tener personal dependiente y también independiente. Entonces el Sí, servicio le dice, sí, perfectamente, tú puedes tener personas que te ayuden, que que te apoyen en las labores que haces, pero tú tienes que trabajar efectivamente también. Es decir, que esto no se transforme en una sociedad de capital donde el socio aparece una vez al año a ver cómo fue el resultado y cuánto es lo que me corresponde a mí. Para ser sociedad profesional, el socio tiene que trabajar efectivamente dentro de la sociedad y hacer su aporte de su conocimiento a los logros de los beneficios de la empresa. ya. Ahora, bueno, hay harta discusión ahí todavía. Yo creo que ¿qué pasa con este socio que quizás participa en un 10%? Uno debiera proporcionalizar quizás el trabajo que tiene que hacer para que el servicio no le cuestione la realidad, ¿cierto? Eh, Yo he y visto yo, muchas sociedades 99-1. claro, y en el fondo, ese que tiene el uno tiene que trabajar, pero en una proporción menor, ¿cierto? Así, Y va a ser una cuestión de fiscalización, ¿no? ¿Cierto? más que nada fue para complementar el requisito, porque Claro, se entiende claramente que el que trabaja efectivamente es el que tiene el 99. Ahora, puede ser un tema de ese tipo, pero también puede ser un tema perfectamente posible en la práctica, porque en realidad si tenemos una sociedad que lleva años en la actividad y que por estas cosas que ahora quedaste grabada con IVA, tuviste que incorporar a un profesional del área o de la actividad que tú desarrollas para poder quedar exento de IVA, no lo puedes meter con un 50% porque en realidad la sociedad tiene ya un capital formado. Vender esos derechos o esas acciones significa una mayor tributación. Nada impide que entre con el 1% a la sociedad y pueda sí, cumplir con el requisito. Es decir, claro. Es un perfectamente socio nuevo, uno tiene que ir probando. es posible que sea así. Cuando yo he visto en la práctica también el otro hecho, que en realidad para cumplir con el requisito metimos a alguien con el 1%, pero también se puede dar perfectamente, porque hay sociedades que llevan mucho tiempo, que tienen un capital muy grande, y incorporar un socio que ya va a formar parte de esta sociedad con un porcentaje mayor significa que la persona tiene que hacer un esfuerzo mayor para incorporarse a esta sociedad. Sí, es cierto. Ahora, también se da el problema de que como todos los socios tienen que trabajar, eh, perfectamente puede ocurrir que en un año uno de los socios no trabaje nada porque los servicios contratados no requerían de su expertise, ¿cierto? Sí, o perfectamente se fue a estudiar al extranjero para perfeccionarse, una Sí. beca, y cuando regrese va a hacer un aporte mayor a la sociedad. Claro. Ahora sí, efectivamente, o sea, estas cosas son esperables, pero también es esperable en el fondo que el servicio tenga el criterio, ¿cierto? La Para considerar flexibilidad. la flexibilidad. Ahí todo depende de cómo uno plantee la situación y ojalá que siempre se respete la buena fe de los contribuyentes, ¿cierto? No es que uno esté queriendo aprovecharse, ¿sí? Y, Bueno, son particularidades, son situaciones que una circular no podría abarcar, ¿cierto? sí, Lo, sí. lo mismo el objeto exclusivo. Yo me acuerdo que en un inicio, no sé si fue en un oficio, porque si tú
¿Tú te Sí, los recuerdas? primeros oficios que salieron, Claro, porque que antes de tenían la que ser, circular hubo oficio, ¿cierto? Y el objeto único en un principio planteaba esta posición de que el estatuto tenía que eh, únicamente referirse a la actividad profesional. Y es una cuestión súper formal, ¿ya? Y que afortunadamente se corrigió y se dijo, mira, si usted puede tener todos los giros estatutarios, objetos estatutarios, pero lo importante es el giro efectivo, ¿cierto? Eso va alineado con la lógica del IVA, ¿cierto? Que graba servicios efectivos. mm, Em, claro, eso. A ver, el tercer requisito de los servicios prestados por intermedio de los socios, sí, pues efectivamente ahí tiene que haber una participación, o sea, no pueden, lo que quiere decir ahí, a contrario censo, que no pueden haber socios capitalistas, ¿cierto? sí, pues, así que solamente faciliten el capital Aporte para que la capital sociedad y no y, ejercer actividades dentro de la empresa. claro, y simplemente rente. Exacto. Claro, hasta que salió este oficio reciente, ¿cierto? En que ahí también, Pero viene a través de un no, pero sí. yo quiero mucho impuesto interno, pero ¿por qué lo dice de esa manera? ¿Cierto? En el ¿Cierto? fondo, No, es que la- yo no quise decir eso. lo quise decir. Pero si uno lo pudiera traducir, ¿cierto? Es decir, hoy, ¿te acuerdas de este oficio reciente que fue el del 2023? El 3053 del 23, un Exacto. contribuyente perfectamente socio de una sociedad de profesionales podría tener una empresa individual y asignar en esa empresa los derechos en las sociedades profesionales sin que por ello pierda esta sociedad la exención de IVA. Es una cosa muy radical, ¿ya? Yo esperaría que el servicio lo dijera expresamente, pero yo creo que no cabe duda que esa es la conclusión, ¿cierto?, a la que se llega en ese oficio. Y esta Sí, interpretación tiene un impacto brutal, porque el problema que tú comentaste al inicio, que cuando le iba bien a este profesional y empezaba a acumular renta y quería invertir en otros bienes raíces, por ejemplo, tenía que retirar esa renta para poder recién reinvertirla, ya no existe el beneficio de la reinversión, pero si retira su empresa individual, el efecto es neutro desde el punto de vista del impuesto global complementario. Ahora, uno esperaría que de buena fe, ¿cierto?, el servicio respete ese movimiento en atención a este oficio. Pero no, es es que el importante, ¿no? oficio, claro, el oficio no lo dice claramente, pero lo que pasa es que el primer oficio que sacó el servicio, El 228. el 228, dice que no, po, que no puede ser. ¿Ah? Te dice que no, que en realidad no puede ser de que un socio tenga contabilizada su participación en este tipo de sociedades profesionales a través de su empresa individual. ¿Ya? Pero luego saca el oficio el 3054, ya de diciembre, ya terminando el año, y le dice, sí, pero es que yo no quise decir de que el socio no trabajara efectivamente dentro de la empresa. Si él tiene contabilizado su participación dentro de su empresa individual, ya desde su como empresario individual, pero trabaja efectivamente en la empresa, ahí sí le dice, ahí sí puedes hacerlo. Entonces, wow, tú quedas ahí, quedas con más dudas que certezas, pero te lo está diciendo de cierta forma. Ahora, es una pregunta específica en un oficio, nosotros sabemos el valor de los oficios, ojalá esto fuera ratificado a través de una circular o alguna instrucción más firme del servicio, pero se entiende que sí se puede hacer, ¿ya? Sí, Efectivamente se puede hacer y ahí cambia la situación porque en realidad, pero a ver, tal cual como conversábamos en el primer podcast que tuvimos respecto de la conveniencia o no de comprar un departamento y hacerlo como empresario individual y pedir la devolución del 27 bis, hay que entrar a ver la conveniencia o no de hacer iniciación de actividades como empresario individual para contabilizar estos utilidades la lo que me inversión. corresponde, o lo que me corresponde a mí de las sociedades profesionales, porque en realidad, como ya conversamos, esto lleva una serie de obligaciones dentro del contribuyente de primera categoría. Ese contribuyente pasa a ser contribuyente del régimen general porque va a tributar, a menos que tenga otra actividad que genere otros ingresos,
y que esta utilidad que recibe de estas sociedades profesionales no represente más del 30% de su ingreso, no puede acogerse al régimen de las pymes, por lo tanto va a ser contribuyente al régimen general. Y nosotros, en la práctica, por lo menos en nuestra oficina aquí de Auren en Punta Arenas, le recomendamos a nuestros clientes que no desarrollen actividades con su root personal por todos los riesgos que tiene asociado. Entonces, aquí el servicio te está obligando de cierta forma para sacar las utilidades a través de esta posibilidad de registrarlo como empresario individual. ¿Mm? Claro, quizás en momentos, o sea, es que estos detalles no tienen por qué saberlo los legisladores, pero quizás ya hemos dado varios tips que se incorporen en la reforma. Quizás podría, para este tipo de casos, para este tipo de contribuyentes, sociedades de profesionales, bueno, volver al beneficio de la reinversión, ¿cierto? Porque esa era la lógica de la reinversión. Entonces, tú sacabas capital para reinvertirlo en otra sociedad que tú querías, digamos, que prospere con otro negocio, con otro giro. ¿Por qué no volver a esa idea de suspender la tributación final si lo que se busca es que esa plata siga trabajando y generando futuras rentas de la primera categoría? Ojalá se reconsidere, ¿cierto? Sí, bueno, eso pasa por diferentes consideraciones. Por ejemplo, el sistema del FUT que se sentía antiguamente no era un sistema malo, es decir, en realidad era un sistema donde si tú reinvertías las utilidades quedabas exento de impuestos y a la medida que tú vayas consumiendo o retirando las utilidades de la empresa, tú ibas tributando. Pero alguien encontró la forma de generar réditos de esto y Sí, se transformó de algo, un incentivo que era único en el mundo, porque en realidad no existía en otro lado, era algo que perverso y que servía para múltiples planificaciones y al final el que era hasta un cierto tiempo el causante del crecimiento económico que tuvimos nosotros, porque en realidad yo creo que el food era un gran incentivo a la inversión, terminó siendo demonizado. Entonces, sí, prácticamente hablar de food hoy día es como estáis hablando del diablo, una cosa así es algo indeseable. perverso, claro, o la misma reinversión de utilidades que tú has mencionado varias veces. Es decir, un grupo económico perfectamente puede decir, mira, ¿sabe qué? Voy a sacar utilidades de esta empresa para reinvertirla en esta otra empresa y generar otro proyecto, otro negocio y seguir Sí, invirtiendo. Eso se podría hacer perfectamente, digamos, pero siempre y cuando se cumpliera con ciertas reglas. Yo creo que lo mismo pasa por este tema de que estamos conversando del empresario individual. Es decir, yo creo que se puede hacer, por lo menos lo que entiendo de este oficio que sacó del servicio en diciembre, no hace mucho, sí. pero también hay que tener las otras consideraciones, es decir, ¿qué tengo que hacer yo como contribuyente empresario individual desde el punto de vista de las obligaciones tributarias que voy a tener? Partiendo por la patente municipal, ¿cierto? Y entre otros. Entre otras cosas, claro. Sí, porque para ser contribuyente de primera categoría también tengo que acreditar domicilio, entonces ahí ya quizás mi domicilio particular puede ser. Sí, sí, sí. Bien, el otro requisito del título del profesional, yo creo que no va en línea, no va en sintonía con el propio artículo 42, número 2, ¿cierto? Porque el 42.2, de acuerdo a cómo lo interpretó correctamente esta circular antigua, el 21 del 91, hablaba no solamente de los titulados, profesiones liberales, universitarias, instituto superior, de formación superior, técnica superior, sino que también habla de ocupaciones lucrativas. Exacto. Y ahí cabía todos aquellos contribuyentes que no son titulados, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué se desconoció esta amplitud en la sociedad profesional? Y yo creo que fue también un error, ¿ya? Porque en el fondo estamos discriminando acá que solamente los titulados van a poder tener derecho a la exención. Pero usted entonces tiene un régimen de segunda categoría. Sí, claro, pero el abogado, el auditor, tiene la posibilidad de eximirse y de tributar de acuerdo a una sociedad con todos los beneficios que tiene, digamos, tener una sociedad para prestar los servicios, ¿ya? Entonces yo creo que fue un error que ojalá también se pueda corregir, cuando la sociedad Sí, profesional en el sentido amplio de la palabra, ¿cierto? Y no en los
titulado. Sí, pero por ejemplo hay ciertas profesiones que no necesitas tener un título profesional para ejercerla. Claro que sí. Perfectamente puede una persona que tenga conocimientos contables y puede tener una oficina de contabilidad. Es decir, ahora, para presentar un balance a una institución como un banco u otro tipo, te van a pedir de repente tener la firma o la certificación, pero para hacer contabilidades pequeñas o llevar pequeños balances no necesitas tener un título profesional validado ante una institución, como lo dice el Servicio de Impuesto Interno en las instrucciones que dio respecto de los títulos. Entonces, nos encontramos en la práctica que con algunos profesionales, digamos, yo digo profesionales, pero no tienen título, ocupaciones lucrativas, que si bien hacen actividades de segunda categoría, pero no se podrían agrupar entre ellos para formar una sociedad. ¿Por qué? Porque no cumplen el requisito. Entonces, el servicio lo deja fuera a estas personas con la interpretación que él hace. También está el tema de profesionales extranjeros, que también el servicio ha sacado un par de oficios de interpretaciones, donde le piden que el título tiene que ser homologado en Chile, es decir, tiene que pasar por una certificación. Entonces, no sé, yo me quiero asociar con un abogado internacional reputado acá en Chile para trabajar juntos, tenés que pasar primero por certificar tu título, si no, los ingresos que obtengamos van a ser afecto a IVA. Entonces, ahí hay una serie que si De bien, cortapisas, ¿cierto? claro, pero si bien hay que hacer alguna forma ¿cómo se llama?, de De regular control. esto, pero tampoco dejemos fuera otras cosas que pasan en la práctica, que pasan en el día a día. Claro, claro. El, a propósito de eso, te voy a comentar algo que se me fue. Bueno, no sé. Ya, pero, a ver, otro ejemplo. Claro, perdón, el caso de los correos. Ya. Eh, Sí, mira, sí, claro, el del correo de propiedades. la lógica de los sociedades profesionales, que claro, más allá de que sean profesionales titulados, eh, tiene que ser una función o una actividad de la segunda categoría y por lo tanto debe ser aquella actividad en donde predomine el trabajo por sobre el capital, ¿cierto? Exacto. Y ahí uno considera, por ejemplo, ciertas actividades como los laboratorios o aquellos servicios que no sean médicos ambulatorios, pero en el fondo uno pudiera decir, mira, el capital es súper relevante, ¿cierto? Estos laboratorios de exámenes en donde lo Ah, más valioso de la sociedad es el capital, y ahí yo creo que ilustra mucho esta circular antigua en que dice que puede ser de uno u otro, ¿cierto? Tanto de primera como de segunda, y va a ser una cuestión que se va a analizar en la instancia de fiscalización para definir realmente qué predomina más, ¿ya? Entonces, pero la sociedad de profesionales tiene que tener esa predominancia del trabajo por sobre el capital, y por lo tanto no podría ser una sociedad profesional aquella que preste cualquiera otra de las actividades del artículo 20, ¿cierto? De la ley de la renta. Entonces, por ejemplo, claro. un comerciante que compra y revende, no podría, ¿ya? Ahora, eso tiene algunos problemas porque hay tantos profesionales que, voy a poner el ejemplo de los veterinarios, ¿cierto? Sí, Se les cerró la puerta por el lado de la extensión de los servicios ambulatorios porque el servicio dijo que era servicio de salud humanos, ¿cierto? Y por lo tanto no, pero después les tiró una ayuda, dijo, mira, sin perjuicio de eso, usted podría también calificar como sociedad profesional, ¿no? claro. Pero, ok, una clínica veterinaria que sea sociedad profesionales, pero si uno va a esas clínicas, ellos también venden productos, medicamentos, alimentos, ¿cierto? Entonces se va a dar esta situación, esta contaminación de en que quizás la mayor parte de los ingresos va a provenir de las ventas más que de los servicios profesionales, ¿cierto? ¿Cómo quedaría ahí esa situación cuando quizás no tenga muchas consultas, pero sí lo que más venda sea el alimento para perro o para gato? Sí, bueno, ahí nosotros teníamos en la práctica Hay varios que casos. separar entonces la Claro, sociedad. hubo que separar, pero mira, tengo el caso de una profesional veterinaria con su marido, armaron una veterinaria hace mucho tiempo atrás, y ellos, todo lo que era, ¿cómo se llama?, servicios veterinarios, se boleteaba o se facturaba exento, dependiendo del contribuyente, y todo lo que era la tienda de mascotas que tenían era afecto a IVA, ¿ya? Pero, y el marido trabajaba efectivamente en la empresa prestando servicios de peluquería canina, entonces tenían todo el conjunto. Viene la reforma tributaria
y este tema de las sociedades profesionales. Y ellos no pueden armar una sociedad de profesionales. ¿Por qué? Porque ella es veterinaria y él no tiene título de peluquero canino, que, que sí bien tiene certificados, pero no ninguno con los que cumple con los requisitos que establece el servicio. Es una institución reconocida del Estado, etcétera. Esta mayoría de estos cursos se imparten por institutos que si bien dura un curso 6 meses, 4 meses, o dependiendo de la actividad, pero no es de estos requisitos. Entonces, ellos quedaron afecto a IVA, ¿ya? No pudieron ¿cómo se llama? Armar, ¿cómo se llama? Las sociedades profesionales. Pero también tuve otros casos donde los servicios veterinarios armamos una sociedad de profesionales solamente para los servicios veterinarios y la sociedad que estaba anteriormente fue la que continuó con la tienda de mascotas. ¿Ah? Entonces Claro, tuvimos que separar. claro, porque esa decisión no va por la línea de evitarse ¿cómo se llama el mecanismo este, el prorrateo del crédito fiscal, ¿cierto? No, no, no. ¿Cómo es la palabra? ¿No? ¿Te acuerdas? Ya, la proporcionalidad. La proporcionalidad. No es solo por eso, es porque en el fondo va a pudiera incumplir el requisito del objeto único, ¿cierto? Sí, no, y aparte de eso, pierdes competencia, porque en realidad ahí se da muy, muy fuerte en el rubro de los servicios veterinarios, porque en realidad, si la otra sociedad es servicios veterinarios y son con sociedades profesionales, te van a cobrar 20.000 pesos una consulta por poner un valor. En cambio, si tú cobras 20.000, en realidad estás pagando el IVA. Entonces, Sí, sí. cambia muy significativamente. ¿Ah? Afectó mucho, bueno, y a nosotros que tenemos fundaciones también nos afectó porque ahora la consulta nos sale más caro porque tenemos que pagar el IVA. Entonces, antiguamente era exento. Qué pena. Claro, Sí, el caso del corredor también, un poquito discutible la interpretación, ¿cierto? Que sí, le dijeron que no podía ser, claro, no existe la profesión de corredor, ¿cierto? Ya, pero hay muchas profesiones tituladas, con títulos que permiten, que habilitan para el ejercicio de esa actividad. Y exacto. lamentablemente el servicio les dijo que no podían ser sociedades de profesionales por una cuestión quizás muy literal, ¿ya? Por una razón muy literal de la norma, de que eh, Sí, el corretaje, cuando es con una oficina establecida, está expresamente en el artículo 20, número 4, exacto. pero en el fondo es una actividad en donde predomina el trabajo por sobre el capital, ¿cierto? ¿No debiera Eh, primar ese principio? sí, yo creo que sí. Como dices tú, hay muchas profesiones que derivan, bueno, los mismos arquitectos, constructores o profesionales como ingenieros comerciales, que derivan al corretaje de propiedades y que hay cursos especializados que se hacen, ya principalmente para tener más expertise o para tener un mejor desempeño y que te habilitan en la práctica a realizar esta actividad. Entonces, perfectamente nosotros dos profesiones. Oye, podríamos tener una corredora de propiedades, yo por el punto de vista, digamos, contable y tú por el punto de vista legal, que se utiliza mucho y que es un tema que vamos a tocar también más adelante, este tema de la enajenación de propiedades, de En el viviendas. próximo podcast. Ya me estoy adelantando un poco, pero para allá vamos. Entonces, perfectamente podemos tener una sociedad de profesionales. Claro, claro, Así que ahí yo, efectivamente. ese dictamen del servicio también yo igual lo cuestiono un poco porque en realidad fueron muy literal, como dices tú, a la, Sí, a la sí. interpretación. Ahora, claro, fuera del caso de las sociedades de profesionales, hay una exención aparte, ¿cierto? Para aquellos profesiones que prestan servicios de salud ambulatoria, ¿ya? Ah, sí. Sí, Y sí, sí. ahí caben dentistas, médicos, kinesiólogos, ¿cierto? Entre otros, tecnólogos médicos, en donde ya no es tema la sociedad profesional, ya da lo mismo que sociedad tengan, ¿cierto? Exacto, la Eh, organización que tengan. claro, claro. Y ahí, bueno, la elección de esa profesión, entre otros servicios que continúan exentos de IVA, yo recuerdo que se transparentó un poco la discusión de que se consideraron profesiones como más importantes, no recuerdo la palabra, pero eran como prioritarias, creo. Y esa fue la razón de mantener la exención. Podría ser Sí, bueno revisar esa lista, ¿no? sí, bueno, bueno, los servicios de educación también que continuaron con la Claro, exención.
y Octubre. algunos servicios que quedaron ahí Sí, dentro de las sí. exenciones, que están en 12 y 13. Bueno, ya por tiempo quizá hay harto que decir de estas sociedades, ¿cierto? Por ejemplo, quizá ya si son servicios profesionales que en principio se graban con IVA, salvo que sean sociedades de profesionales, ¿qué ocurre con estos profesionales que prestan servicios al exterior? Hay muchos profesionales que prestan, que sus clientes, sus ingresos provienen de clientes que están en el exterior. Y ahí perfectamente ese servicio podría acogerse a la exención de considerarse como servicio de exportación, y ahí en ese caso da lo mismo también el tipo societario, ¿cierto? Exacto, efectivamente, porque en realidad la exención es ahí al servicio, no al tipo societario. Entonces, ese pudiera ser un argumento, porque yo he escuchado casos que al menos este año, que sobre todo ahora en abril, es que muchas personas están diciendo, mira, me salió un poco caro este régimen de las sociedades de profesionales. Entonces está la alternativa, bueno, ¿qué pasa si tengo una sociedad exenta y otra grabada, ¿cierto? Y una vez, no sé si lo comentamos en una clase que tuvimos, o sea, es el mismo profesional, pero con otro gorro, de Con otro otro- color, sí, se pone. pero el mismo servicio no pudiera considerarse elusivo, porque el servicio se pronunció, yo creo que por necesidad, ¿cierto? Había una presión, había una duda, ¿qué pasa si me transformo a sociedad de personas y me consideran como elusivo y el servicio sigue obligado a responder ahí? Pero, pero, pero sería considerado elusivo quizá tener una doble estructura que de alguna manera sea similar, en algunos casos preste servicio exento y no grabado, exento y otro grabado. ¿Sería cuestionable eso? Yo creo que es defendible en algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de que estos clientes sean del exterior, o quizás yo reúno clientes que solo son contribuyentes de IVA y otras personas naturales, o quizás yo puedo hacer una separación por tipo de servicio, especialidad, por ejemplo, el área de outsourcing, el área de tributación, quizás tenga otra estructura, ¿cierto? Lo importante yo creo que es darle siempre una razón un poco de negocio a esta separación, pero no lo veo imposible de poder hacer en general. No Sí, sé qué bueno, piensas tú. cuando predomina siempre la razón de negocio por sobre la tributación, yo creo que cuesta más cuestionarlo o ponerlo bajo la lupa, pero siempre hay de todo, es decir, hay personas que en realidad buscan la forma de tributar en lo menor forma posible, buscando forzar algunas situaciones. Yo Claro. creo que la práctica es lo que es el mejor ejemplo, donde uno puede perfectamente decir, bueno, pero ¿por qué no hiciste el servicio a través de esta sociedad y por qué no hiciste esta otra? ¿O por qué al mismo a un cliente distinto le facturas afecto y por qué otro exento? Entonces ahí es donde empieza a complicarse. Yo creo que es perfectamente que la administración tributaria te ponga bajo lupa y que tú tengas que rendir cuenta de situaciones de ese tipo. Ahora, siempre hay que tratar de evitarlas. ¿Ah? Como dices tú, Sí, si claro. hay una buena razón de negocio, perfectamente admisible desde mi punto de vista. Sí, claro, yo creo que lo importante nomás es que se entienda que eh, no es, cuando estemos frente a una situación en que un contribuyente tiene dos sociedades espejo, eso no necesariamente es elusivo y cuestionable. ¿Ya? Primero porque estamos en una lógica de la buena fe, ¿cierto? De que el contribuyente se le debe presumir que tiene una razón, que está tomando las cosas a conciencia, ¿cierto? Y es bueno entender bueno, si se da esa situación, habrá que preguntarle a ese contribuyente por qué tiene esa estructura y atender a sus razones. Y en verdad, salvo cuando sean antecedentes no fidedignos, y eso tiene que estar fundado por el servicio, ahí se puede cuestionar, pero digamos, no es per se algo elusivo el que se dé esta situación. Hay muchas razones. Sí. Y finalmente o sea, quizás podríamos cuando comentar un poquito sobre los regímenes tributarios a los que se podrían acoger estas sociedades de profesionales. Uno siempre piensa que estas sociedades son como cualquier empresa, pero en verdad tienen varias opciones. ¿Ya? Primero, que estas sociedades tributen de acuerdo al artículo 42, número 2,
que claro, tiene un PPM más alto, pero tiene algunas ventajas también. Luego tiene el régimen de la primera categoría al que pueden optar, y ahí dentro de ese régimen, a su vez, tienen tres regímenes que pueden escogerse: el régimen general, el régimen ProPyme y también el régimen ProPyme transparente, ¿cierto? ¿Cuál es mejor? También depende de las características, de la proyección del negocio, pero es bueno considerar que la gente que nos va a ver ahora sepa en el fondo que existen todas estas alternativas que, que, que en el fondo son estándar, pero que el contribuyente va a tener que ponerse esa ropa para ver si le queda bien, ¿cierto? Esa es como Sí. la idea. Bueno, nosotros cuando hicimos, bueno, aquí voy a pasar un comercial, el curso de sociedades profesionales en ITF, en Instituto ITF, hicimos el ejercicio, ¿ya? Bueno, como tú De acuerdo. mencionabas, la sociedad de profesionales tiene la posibilidad de tributar en segunda categoría, como es su naturaleza por esencia, cuando se constituyen las sociedades profesionales, o puede optar a tributar con la primera categoría. Ahora, si opta por tributar en primera categoría, eso es irrevocable, es decir, no puede volver después a tributar como norma de segunda categoría, es decir, Importante es- resaltarlo. claro, es decir, yo no me voy a estar cambiando todos los años de régimen, sino que una vez que yo opto, esta opción se ejerce de enero a marzo de cada año tributario y se ejerce desde el 1 de enero. Entonces, nosotros, cuando tú optas por tributar en primera categoría, tienes el régimen general, establecido en el 14A, que en realidad tiene todas las obligaciones, el régimen semi-integrado, donde tiene un castigo, por así decirlo, del crédito que tiene cuando tú retiras utilidades de un 35%, ya que tienes que restituir al fisco. Está el régimen de las pymes, que por hoy es un régimen con la franquicia tributaria de la tasa del 10%, que termina este año tributario 2024, y a contar por el año tributario 2025 va a ser un 12,5%, y de ahí vuelve a su tasa normal, que sería un 25%, pero Además de otros este beneficios que tiene régimen, el claro, tiene otras simplificaciones como ingreso percibido, gasto pagado, exacto, y 100% de crédito, de crédito. digamos, 100% ¿cómo se llama?, de integración de los sistemas, ¿ya? Y también está el régimen de transparencia tributaria, donde la sociedad no tributa, sino que al 31 de diciembre determina ¿cuánto se llama?, un resultado, ya sea con contabilidad o sin contabilidad, que eso tampoco lo entendió mucho, porque en realidad eh, a casi todas las empresas tienen que llevar contabilidad, aunque no quieras, tienes que tener algún registro, y eso Al es menos para los contabilidad. bancos, ¿cierto? Para el financiamiento. Claro, es decir, el banco siempre te va a pedir balance. Y en eso la sociedad es transparente porque no tributa y es tipo el régimen de segunda categoría, donde inmediatamente le atribuye a los dueños. Entonces nosotros hicimos el ejercicio con los mismos números, con los mismos gastos en segunda categoría y en primera categoría, y pusimos ahí una trampita, algunos gastos donde no se reconocían en segunda categoría, pero sí en la primera categoría, y al final el resultado dio que es más conveniente una sociedad de profesionales, bueno, por los dos ejemplos que hicimos en ese tiempo, de primera categoría con régimen PYME, ¿ya? Por este tema de la tasa más efectiva, los gastos que se podían rebajar y PPM, el 100% del crédito que tú le podías dar a tus socios cuando retiraron, porque el ejercicio fue la tributación de la sociedad, que en el caso de la segunda categoría también es una sociedad transparente porque no tributa, al igual que el régimen de transparencia tributaria. En el caso del régimen 14, régimen general sí tributa, y en el régimen de la ProPyme también, pero después esa renta llegaba a los socios y le hacíamos el cálculo del impuesto global complementario, considerando a los socios que tenían, aparte de la renta que obtenían ahí, tenían otras rentas de afuera, como para ver el impacto definitivo. Entonces, fue muy significativo el hecho que tú te cogieras a primera categoría y que tributaras con las normas del régimen PYME, ProPyme, ¿ya? Para esos ejercicios que hicimos nosotros, pero pueden haber situaciones donde te puede convenir seguir tributando en la segunda categoría o acogerte al régimen de transparencia tributaria.
Es decir, ahí habrá que evaluar en cada uno en su contexto, pero en este ejemplo que hicimos, en ese curso, que es el objetivo ambicioso que teníamos de poder demostrar por qué una sociedad de profesionales le convenía, en este caso, optar por el régimen de primera categoría. Claro, sí, quizás teóricamente en el evento de un profesional que yo creo que en la gran parte de los profesionales que se lleva toda la utilidad, todos los ingresos de la sociedad, porque vive de eso, no le alcanza para ahorrar, ¿cierto? En el fondo ahí uno diría, lo más natural es que o tribute en la segunda, ¿cierto? Porque todo se va al global al final del día, Exacto. o se vaya al régimen de transparencia, ¿cierto? Porque ahí además va a estar exento de la primera categoría y en ese sentido va a ser muy parecido el régimen de segunda con el régimen de transparencia. Hay una pregunta conceptual nomás, Pedro, que en ese evento, en ese caso, ¿cuál a tu juicio se vería más o más conveniente desde el punto de vista de la carga tributaria? Sí, bueno, una de las preguntas que dejamos ahí en el curso que hicimos en esa época, el año 2022, fines del 2022, a puertas de que empiece a aplicarse la reforma tributaria, era si realmente qué diferencia había, es decir, por qué yo acogerme, porque acogerse a las normas de primera categoría, aunque sea régimen transparente, tiene otras obligaciones que no tiene un contribuyente de segunda categoría, Sí, ¿ya? Declaraciones juradas y algunas situaciones. Entonces, al final, en la práctica, yo creo que es mejor quedarse con digamos, si tú quieres optar por un régimen de integración, digamos, de atribución completa, yo me quedaría con el régimen de segunda categoría más que el de régimen de transparencia tributaria. ¿Ya? claro, Por un tema principalmente de menos complejidad del menos sistema. complejidad, Sí. efectivamente. Y por otro lado también es que está el gasto presunto, ¿cierto? Que la ley lo contempla para la No, segunda. pero no para las sociedades profesionales, tienen que llevar gasto efectivo. Entonces ahí donde nosotros en la práctica, y te digo, Mm, tenemos un par de sociedades en la oficina que todos los años tenemos que ir a impuesto interno a llevar nuestro gasto efectivo porque lo fiscalizan. ¿Ah? Creo que el año 2023 no lo hicieron, pero 2022, el 2023 sí tuvimos fiscalización. ya, ya, perfecto. Mm. Claro, o sea, la sociedad de profesionales que está en la segunda no se beneficia de De la la presunción de gasto. presunción de Solamente gasto. puede de gasto efectivo. Y por lo tanto tiene que aplicar las reglas del artículo 31, ¿cierto? De la ley de la... Sí, sí. Y bueno, ciertas particularidades, porque hay gastos que primero tienen que estar pagados, efectivamente pagados, es como el régimen ProPyme. Sí, Los gastos se actualizan, ya de enero, si tuviste un gasto en enero, se actualiza a diciembre, porque lo mismo los ingresos se declaran actualizados. Y hay ciertos gastos que se tienen que amortizar en varios periodos. Por ejemplo, un gasto de mm, capacitación, un curso en el extranjero de alguno de los socios que cumpla con los requisitos del 31, se tiene que amortizar entre ejercicios y situaciones de ese tipo. sí, sí, recuerdo Mm, del curso que habían unos gastos que estaban ahí bien específicos. sí, pero el régimen de las pymes, si estaba pagado, lo podíamos descontar inmediatamente. Entonces, esa era la Sí, sí, ventaja que encontrábamos en uno y otro lado. claro, 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 Mm. quizás, sí. Bien, Pedro, súper interesante la conversación. O sea, Sí, yo es creo que decir, habíamos planificado un tiempo menor, pero sí. la Mira, conversación nos lleva. nos lleva, sí. Bueno, y la idea también es que la gente pueda asistir al Spotify, al YouTube, también donde vamos Los a subir estos canales. videos, y que puedan comentar, pues si la idea en el fondo es debatir, que nos hagan preguntas abajo en los comentarios y nosotros poder ir dialogando, si esa es la idea, en el fondo es Sí, po. Y en la medida que acercar vayamos avanzando, vamos a ver si hacemos online, donde está el un vivo, desafío. claro. Claro, un vivo. Primero, el desafío es tener un invitado más adelante, una persona o profesional de cualquier actividad que nos pueda aportar desde su punto de vista alguna situación tributaria o Sí, comentario. Y también más adelante tener alguna sesión en vivo donde podemos interactuar con nuestros auditores y nos pueden hacer sí, preguntas. Nosotros las resolveremos en la medida de nuestros conocimientos, porque igual
hay situaciones de repente que se nos escapan, porque en realidad, Sí. como ya lo dijimos, no somos dueños de toda la verdad y tampoco sabemos todo. Estudiamos harto, pero nunca se logra el 100%. Nunca es suficiente. Bueno, Exacto. la próxima semana, entonces, nuestro podcast va a ser sobre bienes raíces. Un Sí, poquito vinculando el primer podcast, ¿cierto? Que hablaba sobre los DFL2, pero ya en un contexto un poco más general, hablando un poquito desde el punto de vista tributario, cuáles son los efectos, las ventajas, desventajas de invertir, de tener propiedades, de querer asignar parte del patrimonio de una persona a este tipo de inversión. Hay harto que decir, por cierto, en el fondo, sí, cómo y tributan, la cuando se enajenación, cómo vende, la tributa, enajenación. sí, cómo acogerse al régimen especial que está en el artículo 17, número 8, letra B, ¿ya? También una cosa que quedó en el aire y que yo creo que ya tengo la respuesta, pero que lo vamos a dejar para el A ver. próximo podcast, respecto de qué pasa si me consumí la 8000 UF Ah, ya. en el ejercicio Ya. anterior, qué pasa este ejercicio, ¿puedo o no puedo Sí, acogerme al 10%? Porque en realidad es un buen incentivo a una persona que tiene una sí, tasa de tributación alta, 30, 35, así es. 40%, que pagar un 10% por un mayor valor es significativo. Entonces, ese tipo de cosas esperamos conversarla Sí. y aportar, pues, sí, esa es la idea. Ya, por ejemplo, las 8000 UF no es un beneficio que aplica para todas las ventas. No Y hay necesariamente. harto desconocimiento, ¿eh? En el fondo, Sí, la no, mayoría no cree que también es por propiedad, y no, ojo, es sí, por yo me RUT. paré con un videito que hice en este perfil que tengo del abogado tributario, ese soy yo por si acaso. Claro, la alternativa de la persona que viene en la persona natural y decide incorporarla a una sociedad, es un proceso que no es neutro desde el punto de vista tributario. ¿Ya? Lo podemos conversar la semana siguiente, pero Sí, cuando uno le sí, vende o aporta a una sociedad en la que participa, no tiene el beneficio de la 8000 UF. Entonces, no es un beneficio aplicable para todos los casos. sí. ¿Y qué pasa si yo le vendo a una sociedad donde los socios principales son mis hijos? Además, claro, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si los hijos le venden a una sociedad donde están los padres? claro. Y Eso además lo vamos a conversar. hay también impacto en la justificación de inversiones, ¿cierto? Entre otras cosas. Sí. Ahí vamos creciendo. Ya Ya pues, pues, Eduardo. entonces, muchas gracias por este podcast. Amigo mío, Pedro Fechi, ha sido ya un par de años de estar juntos conversando, así que espero que este podcast sea muy, muy bueno y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, sin falta, por el mismo canal, Mismo canal, sí, sí, en la hora del tax. la hora del taxi. Un abrazo, nos Chao, vemos. Eduardo, que estés muy bien. Chao.